¿Ya se ve, Gaby? Sí, ya, perdón. Y bueno, como les decía, entonces, si en este lapso el paciente no ha notado una mejoría, pues vamos a evaluar si hay existencia de síntomas neurológicos. En ese caso, vamos a hacer una resonancia magnética que, como recordemos, es bueno para pues ver tal cual los tejidos. En este caso nos ayudaría a la visualización del disco. Y si los hallazgos pues corresponden con esta patología, se procederá con el tratamiento quirúrgico. En otro escenario, en el caso de que los hallazgos pues, de la resonancia no correspondan con la clínica o la exploración que hemos hecho, pues no tenga signos neurológicos, pues daremos un tratamiento más intenso durante 3 semanas más. Es decir, vamos a escalar. ¿Me puedes dar a la siguiente? Y en este caso, a las 3 semanas de dar el tratamiento, pues reevaluaremos al paciente. Y si encontramos que el cuadro progresa, no aparece, pues, o aparece un signo de, pues sí, de afectación neurológica, que pues podría darse alguno como el de la cola de caballo, realizaremos otra, pues la resonancia magnética. Y pues si no hay ningún hallazgo nuevo, vamos a modificar el plan. Y pues lo vamos a referir a una clínica del dolor. Pero se ha visto que en su mayoría estos pueden ser tratados con éxito desde un primer abordaje. Entonces, vamos a tener aquí las dosis que vamos a poder dar de bueno, recordamos que este dolor pues va a ser neurológico por la compresión de las raíces. Entonces vamos a poder dar antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, la gabapentina o la pregabalina en su defecto, que sería en un inicio, ¿no? Y pues aquí están las dosis y el tramadol también, que pues sería un opioide pues débil. Y aquí hay un cuadrito en el que podemos ver el tratamiento si es pues menor de 3 semanas. Dice evitar pues el reposo en cama, que si bien dice que pueden estar en reposo, pero menos de 2 días, no más. Y pues como hemos visto no es algo pues a elegir porque suele causar atrofia de los músculos. También podremos dar calor, paracetamol, AINES, relajantes musculares, tramadol, opioides y manipulación. Y ya más de 3 semanas, pues aquí vienen los que aquí les señalé con sus respectivas dosis. Y ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Entre otras intervenciones, como la cirugía que les nombré, está la inyección epidural de esteroides, la estimulación de la médula espinal, la terapia intratecal y procedimientos ablativos intradiscales, así como nuevas tecnologías para el mantenimiento de la movilidad de la columna, como inyecciones intradiscales biológicas de células madre, condrocitos, factores de crecimiento, ácido de metileno o de ozono. Y pues tal cual el abordaje quirúrgico que se basa en la descompresión y o fusión. Puedes ver la siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos la estimulación de la médula espinal, que pues esta va a ser viable ya que sea un dolor crónico y que no lo hayamos podido pues nosotros abordar. Esto pues obviamente no lo vamos a hacer nosotros, pero pues lo podemos conocer. Está entre las técnicas de neuromodulación que podemos conocer, entre ellas está la estimulación nerviosa transcutánea, que ya la vimos, que son los NETs, la estimulación de los nervios periféricos, en esta que es la estimulación medular espinal, que es la que vamos a ver en este momento. También está la estimulación cerebral y cortical profunda, y la administración de fármacos intraespinales e intracerebroventriculares, así como unas lesiones por radiofrecuencia. Y esta pues se va a basar en la estimulación con una aguja
y esta pues se va a asociar con una corriente eléctrica de baja frecuencia que cubra el 80% de la lesión. Y pues esta va a ser en el nervio, ¿no? Buscando que haya una respuesta sensitiva o motora. Y pues el paciente lo que nos va a decir es que tiene pues una sensación de hormigueo o como un recorrido en el nervio, así como contracciones involuntarias. Y pues en el objetivo que les decía que tiene es pues restablecer la función del sistema nervioso. Y pues sus indicaciones son el síndrome de cirugía fallida de la espalda y el dolor regional complejo. Y también a su vez vamos a encontrar pues sus contraindicaciones. En este caso pues son sepsis, coagulopatía, cirugía, traumatismos previos que estemos en el canal vertebral, marcapasos o un desfibrilador que traiga en ese momento pues el paciente. Y pues el objetivo que vamos a tener con este procedimiento va a ser que pues haya una disminución rápida del dolor, que se normalice la función neuromuscular, así como el tono, que podamos tener una mejora en la vascularización y pues tal cual en el trofismo y pues una mejora en el control neuromotriz. Y pues creo que ya estoy. Gracias. Yo voy a continuar hablando sobre la espondilolisis. Algo a resaltar es que en la bibliografía, la espondilolisis es un defecto de la pars interarticularis de la vértebra. La pars interarticularis es la región entre la apófisis articular superior e inferior de la vértebra. Si la espondilolisis es bilateral, puede haber un desplazamiento de un cuerpo vertebral respecto a otro, y esto produce un trastorno que se denomina espondilolistesis. La espondilolistesis pues, implica un desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral debido a defectos bilaterales del arco posterior y va a ser menos frecuente que la espondilolisis. Va a afectar con mayor frecuencia a la alineación entre los cuerpos vertebrales de L5 y S1. La que sigue, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, en cuanto a la clasificación, gracias. Tenemos que la tipo 1 es una espondilolistesis congénita que se va a caracterizar por articulaciones fascietarias sacras displásicas que van a permitir una traslación anterior de una vértebra respecto a otra. La espondilolisis tipo 2 es causada por de estrés en la pars interarticulares. La tipo 3 es una espondilolistesis degenerativa en inestabilidad segmentaria asociada a una artropatía fascietaria. La tipo 4, la traumática, que es como y la tipo 5 o espondilolistesis para que pueda desestabilizar la articulación como tal. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a lo que podemos decir acerca de esta patología es que puede tener un amplio abanico etiológico, como les mencionaba, desde una fractura hasta una lesión traumática. Y es más frecuente en los hombres,
que realizan actividades de tensión o rotación repetitivas. Se ve con más frecuencia en deportes con más riesgo como gimnasia, fútbol americano, etcétera, o también natación. En cuanto a los pacientes, la presentación clínica van a tener una lumbalgia localizada en la región paravertebral y glútea. Va a haber limitación del rango del movimiento de la columna lumbar. Va a haber una disminución de los pacientes, pueden tener dolor radicular o no provocar una compresión de las raíces nerviosas de los pacientes. Y pueden presentar el signo clásico que se llama Phalén-Dixon, que es decir, que van a andar con la cadera y las rodillas flexionadas. En cuanto a algo que me pareció importante resaltar es la Hola, buenos días. valoración del dolor. Oigan, ¿alguien va a hablar de Se realiza fisiología con de la dolor crónico? ¿Alguien va a hablar de dolor crónico como fisiología? Pues no lo pusimos en la presentación, doctora. Es que nos fuimos como tal ya a los síndromes. Bueno, continúen y más tarde lo explican, ¿va? Sí, doctora. ¿Podemos continuar? Sí. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo que más encontré fue que va a haber ejercicios de posición y estiramiento. Las lesiones en agudo se sintomáticas donde se siente el dolor. Puede haber uso ocasional de analgésicos de venta libre, como por ejemplo el paracetamol, que es el más usado, o también puede haber más que un tratamiento farmacológico, es un tratamiento basado en inmovilidad. No mejoran con el reposo. Sin embargo, pues la decisión de usar corset debe individualizarse y debe de tener en cuenta si existe una consolidación activa. Este ayuda en la inmovilización en un periodo de al menos 90 días, que es lo que recomiendan utilizarlo, pero como les mencionaba, recomiendan solamente si el paciente lo quiere y cómo está clínicamente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí son unos ejercicios donde se muestran los estiramientos que van a ayudar a los pacientes, donde se le pide al paciente que agarre la rodilla y la apriete contra el abdomen, primero en una pierna, luego en la otra y luego en ambas juntas. Y luego ambas. La que sigue, por favor.
¿Cómo se llaman esas maniobras? ¿Tienen nombres específicos? A ver, doctora Santillán. Bueno, aquí tenemos Cana Mondragón. Chicos, no están estudiando y no podemos dar una clase así. Janet Blando. Doctora, no estoy segura, pero ¿no son los ejercicios de Williams? No. Ya lo aprendí. ¿Ahí me alcanzan a escuchar? el ejercicio. Ah, es que estoy metiendo número de participantes. Bueno, Sí, ¿ahí me escuchan? Bueno, continúo. Sí. Ok, bueno. Entonces, obviamente estamos ahorita en el módulo de columna, ¿sale? Sí es bien importante que ustedes, que se los voy a dejar de tarea, me busquen la fisiología, no de cómo se genera el dolor, sino los cambios que surgen para que un dolor se cronifique, ¿no? Principalmente van a ver, como ya lo vimos en las clases, que son las fibras C, ¿no? Tienen un papel bien importante, las fibras C y las A beta, y van a ver un papel bien importante en la neuroplasticidad. La neuroplasticidad tiene mucho que ver cuando se cronifica el dolor, ¿ok? Entonces, independientemente de eso, por ejemplo, están en el módulo de columna, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Ustedes ya vieron hernias y ya vieron que, y ahorita están viendo espondilolistesis, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Van a tener un dolor de tipo mixto, ¿sale? Obviamente, en este caso, en uno va a doler más el hueso y en otro van a doler más los nervios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienen una hernia discal, o sea, que ustedes ya vieron, lo que les genera el dolor es ese abombamiento que se está recargando en las raíces. Entonces van a tener un dolor más o menos un 80% neuropático y un 20% osteomuscular. Entonces se van a ir un poquito más a los neuromoduladores, como ya lo vimos. Descarga eléctrica, se van a los de sodio, punzadas los de calcio, ardor los antidepresivos, y a lo mejor pudiera ser que con un tramadol, pudiera ser, logren controlar lo poquito de lumbalgia que tienen, porque sí les duele la columna, pero sobrepasa el dolor neuropático, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si es una hernia chiquita, contenida, a lo mejor le pueden dar conductas
ahí expectantes, tratamiento, rehabilitación. Pero si es una hernia extrusa, porque acuérdense que las hernias son intrusas y extrusas. Si es una extrusa que se rompió, entonces eso es una urgencia quirúrgica, ¿sale? Se tiene que ir directo a cirugía. No para que en ese mismo día me lo operen, pero sí el día de mañana, ¿no? Prácticamente. Ahora, tienen aquí pues algo muy parecido que pues obviamente para a mí, los que están aquí no me van a dar la razón, es peor, que es que se mueve una vértebra de su lugar, espondilolistesis, ¿sale? Estas generalmente son 100% quirúrgicas, ¿sale? Al menos que sea una espondilolistesis menor al 25%, que yo les voy a ser honesto, menos de 15%, si aguantan más de 15, ¿no? Pero bueno, la literatura nos marca 25%. Entonces, si es más del 25% es quirúrgico. ¿Por qué? Porque aquí no es una hernia, aunque ahorita les digo algo. Es un hueso que se movió de lugar. Aquí sí el dolor lumbar es macabro, o sea, sí duele mucho el hueso, pero ya no tienen una hernita que esté comprimiendo una raíz, tienen un hueso que también está comprimiendo una raíz. Entonces, obviamente, este tipo de pacientes tienen muchísimo más dolor que los de la hernia discal, aunque si ustedes se imaginan, ¿no? En su cabecita que siempre tenemos vértebra, disco, si se mueve una vértebra, conlleva que se haga una hernia discal a fuerza. No hay manera que no se genere una hernia discal. Entonces, cuando ustedes tienen una espondilolistesis, pues casi siempre piensen que sí, que se están pinzando las raíces por un hueso, por una vértebra, que les está doliendo un buen los huesos y que además, como efecto secundario o como daño colateral, como le quieran decir, van a haber hernias discales, ¿sale? Entonces, estos pacientes generalmente no van a responder, por ejemplo, a tramadol, ¿no? O sea, se van a tener que ir bien altitos, con suerte tapentadol, pero si no se van a tener que ir opioides fuertes, buprenorfina, morfina, etcétera, para controlar el dolor óseo y se van a tener que ir a dosis bien altas de neuromoduladores para controlar el dolor radicular. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes llevan el módulo de ortopedia, por eso los interrumpimos, porque nos decían, es que flexión en las piernas, que no sé qué tanto, ya lo tuvieron que haber visto en el módulo de ortopedia. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Son maniobras de la SEC invertidos. Patrick, acuérdense que es más para cadera, pero todo lo que ocasiona una flexión, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? Está aumentando la presión intraabdominal y si tienen una radícula o si tienen compresión de una raíz, pues obviamente va a molestar más. También se hacen muchas maniobras de valsalva que puja el paciente y cuando son hernias chiquitas, pues obviamente va a haber dolor, ¿sale? Entonces, sí es importante que conozcan los nombres de las maniobras. Generalmente lo que tampoco es así como que si tienen algo súper sugestivo o algo, le hagamos todas las maniobras. Con que hagamos una, que la que tiene más sensibilidad es la LAC, con eso es suficiente. Ya lo dan por positivo y ya no siguen lastimando al paciente, ¿sale? Entonces, ya de ahí, bueno, sigue y te voy a ir interrumpiendo ya que vi que estaba poniendo mal la clave en mi celular. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos el ejercicio propuesto por O'Sullivan, donde tenemos al paciente en decúbito lateral y la parte superior del cuerpo apoya sobre el codo para lograr una flexión lateral de la columna. Y aquí después el paciente levanta la pelvis de la superficie de apoyo hasta una posición en línea con los hombros, eliminando la flexión lateral. Esto se hace con el fin de fortalecer los músculos de la columna y que el dolor disminuya. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otro tipo de ejercicio de fuerza, donde se utilizan los músculos extensores del tronco y abdominales.
Este se llama diagonales, donde se realizan apoyando sobre las 4 extremidades y acercando después la mano derecha a la rodilla izquierda. Y después se realiza la extensión diagonal del brazo y de la pierna hasta una posición horizontal. Y por último, pues se repite la diagonal en sentido opuesto, con 3 a 5 series de 10 repeticiones. La que sigue, por favor. Y bueno, el siguiente tema que vamos a revisar es la sacroileitis. La sacroileitis es un término que se utiliza para denominar a la inflamación de la articulación sacroiliaca, que se presenta con dolor aislado en la espalda y justo lateral a la columna vertebral en la región de la articulación sacroiliaca. Esto es a menudo un componente de condiciones artríticas más generalizadas, incluidas la espondilitis anquilosante, pero también se puede observar en la artritis psoriásica y autoinmune. Como sabemos, pues las enfermedades reumatológicas son más comunes en mujeres y así lo es la sacroileitis. Actualmente va a afectar del 15 al 25% de pacientes con dolor en espalda baja. Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, la etiología del dolor sacroiliaco pues es variada. Tenemos que entre causas intraarticulares tenemos, como les mencionaba, la artritis reumatoide y la psoriásica, puede ser causa de algún cáncer, el trauma, la infección, enfermedad quística. En cuanto a la extraarticular, tenemos a la lesión ligamentosa, fracturas óseas, dolor miofacial o algún trauma en el embarazo. Como les mencionaba, es más frecuente en las mujeres y los síntomas que llega a abarcar esta patología pueden ser lumbalgia, dolor en el glúteo, dolor en zonas alejadas como el muslo, la ingle y la extremidad inferior. La que sigue, por favor. En cuanto a las maniobras que se realizan para evocar el dolor y poder confirmar el diagnóstico, tenemos a la maniobra de Gaensnell con el paciente, que se realiza con el paciente en decúbito supino, cerca del borde de la camilla de exploración, y con la nalga del lado explorado sobre el borde de la camilla, se deja caer la extremidad inferior fuera de la camilla, de manera que el muslo y la cadera queden en una hiperextensión. Y a continuación se realiza una flexión máxima de la rodilla contraria. Y si hay dolor o una molestia con esta maniobra, va a indicar una patología de la articulación sacroiliaca. En cuanto a la maniobra de Patrick o maniobra de flexión, abducción y rotación externa, se realiza con el paciente en decúbito supino, se flexiona el muslo y se coloca el tobillo sobre la rótula de la extremidad inferior contraria a la extendida. Se va a aplicar una presión hacia abajo y simultáneamente a la rodilla flexionada y a la espina ilíaca anterosuperior contraria, mientras el tobillo mantiene su posición sobre la rodilla. Igual que la otra, el dolor o una molestia en la región glútea van a indicar una afección a nivel de la articulación sacroiliaca, y el dolor en la ingle pues puede indicar una patología en la cadera, que pues se confirma con un estudio radiológico. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, va a consistir en reposo relativo y evitar las actividades que la empeoren, como estar sentado durante tiempos prolongados, caminar, correr. Se pueden utilizar maniobras locales como el frío o el calor y analgésicos tópicos como un parche de lidocaína para mejorar los síntomas. En cuanto al tratamiento farmacológico, a las pacientes se les recomienda paracetamol 500 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas durante 5 a 7 días, en combinación con diclofenaco de 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Y en caso de falta de respuesta favorable, se utilizará como analgésico el dextropropoxifeno de 65 miligramos vía oral cada 12 horas, de 12 a 24 horas por 10 a 15 días. En dado caso de que la paciente pues no responda a este tratamiento, ya se inician medidas quirúrgicas para pues intentar mitigar el dolor. El tratamiento quirúrgico tiene de 60 a 90% de una tasa de efectividad. La que sigue, por favor. Y bueno, si no hay una mejoría, 2 semanas posterior al tratamiento farmacológico se van a iniciar estiramientos, masajes e infiltraciones. Las infiltraciones consisten en una inyección de metilprednisona de 40 miligramos con bupivacaína
de 10 mililitros al 0.25% en la zona de la punta de la zona dolorosa. La que sigue, por favor. Bueno, ahora yo, Maricruz, les voy a hablar del síndrome facetario. Bueno, el síndrome facetario prácticamente es un dolor de las articulaciones facetarias de la columna lumbosacra o de la columna cervical. Este dolor va a ser prácticamente un dolor mecánico que va a surgir de cualquier parte móvil de las articulaciones facetarias y este va a ser un resultado de cambios degenerativos a largo plazo en las articulaciones facetarias y generalmente va a ser causado por tensión. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya hablando más de las causas, se dice que una actividad extenuante repetitiva, el peso excesivo y la postura normal, esto nos va a predisponer a las personas afectadas, o sea, las personas que ya tienen degeneración en sus articulaciones, el desarrollo del dolor facetario. También nos mencionaba la literatura que algún traumatismo agudo en la espalda puede producir alguna inflamación articular activa que también nos puede provocar este dolor. En el caso de la columna cervical, lo único que encontré y que se mencionó es que puede ser por algún traumatismo agudo o una lesión por el latigazo cervical, que es el mecanismo que ya le habían explicado antes mis compañeras. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del tratamiento, tenemos lo que es un manejo conservador. Este se va a dar principalmente por el uso de AINES, paracetamol, y en caso de que exista algún brote agudo de dolor, se pueden emplear esteroides orales. También como otras medidas como la pérdida de peso y alguna realización de ejercicio, especialmente yoga, nos pueden ayudar a reducir este tipo de dolor. En el caso de los medicamentos, leí que en estudios que se hicieron comparación de AINES, por ejemplo, un estudio comparó el etoricoxib a 60 miligramos una vez al día en comparación con el diclofenaco a 150 miligramos al día y al final concluyó que era más efectivo el etoricoxib porque nos ayudó a un alivio del dolor más eficaz y una mejora de la función física en comparación con el diclofenaco. También encontré que se comparó el piroxicam a 20 miligramos diariamente contra la indometacina a 25 miligramos 3 veces al día y pues prácticamente concluyeron que ambos generaron el mismo efecto analgésico y de la mejora de la función física. También se pueden manejar inyecciones de intraarticulares de esteroides y esto nos va a generar un efecto antiinflamatorio y antiedematoso. También se mencionaba que se podían utilizar algunos antidepresivos para el dolor lumbar. Y tenemos otra forma de tratarlo por algo más invasivo, que es por denervación. Esta denervación va a ser prácticamente como una destrucción de las fibras nerviosas y puede ser por diferentes medios físicos, ya sea por calor o también se llama por radiofrecuencia, por frío o crioneurólisis y por medios químicos que prácticamente va a ser como inyectar alcohol y fenol. Entonces aquí lo que va a ser una neurólisis de la rama media lumbar y esto nos va a ayudar a un alivio del dolor, a una mejora de la discapacidad y a reducción de la necesidad de analgésicos. En algunos artículos decía que era como que controvertido, ya que podía haber recurrencia de esta y se recomendaba un máximo de 2 denervaciones por año. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver ahora la estenosis foraminal. Y pues esta vamos a definirla como, pues sí, la estenosis del conducto vertebral, que va a causar un estrechamiento de los espacios pues dentro de la columna vertebral y pues esto va a ejercer una presión en los nervios que pues tienen todo ese recorrido. Esta estenosis puede ser del canal central espinal, del receso lateral o del foramen intervertebral. Y pues esta va a ser más común en la gente mayor conforme avanzamos por los cambios degenerativos propios de la edad, como pues la hipertrofia facetaria, la pérdida de la altura del disco intervertebral, un abultamiento discal, los osteofitos pues tal cual que
pues por la degeneración provocan inestabilidad y pues esto causa una estenosis. Y pues la hipertrofia del ligamento amarillo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues vamos a tener que esta puede ser adquirida o puede ser congénita. Aquí está la clasificación de etiologías de la estenosis y vamos a tener como les decía, un defecto congénito como el disrafismo espinal, falla de la segmentación vertebral, la estenosis intermitente. En caso de que sea desarrollada, pues errores en el crecimiento óseo, como los que tienen acondroplasia, que también van a tener otras alteraciones a nivel pues, de la columna, enfermedad de Morquio, exostosis hereditaria múltiple, o también puede ser idiopática. También vamos a tener que la secundaria va a ser por los procesos degenerativos, por una espondilolistesis que la acabamos de ver y por una postfusión. ¿Y qué es lo que nos va a hacer sospechar de esta patología? Pues lo que nos va a hacer sospechar de esto va a ser que va a tener el paciente pues una alteración en la marcha. Va a tener dolor al caminar distancias y vamos a tener que se va a clasificar en 3. Puede estar a nivel, sí, ¿le puedes dar el siguiente? Bueno, y pues estos síntomas van a ser pues intermitentes. El paciente puede sentir pues debilidad en los miembros inferiores. Esta puede ser bilateral y pueden estar relacionando con la postura, porque vamos a tener que van a caminar de una manera muy característica que nos va a hacer sospecharlo. Y pues esta va a ser pues inclinados hacia adelante, porque de esta manera tienen menos dolor. Y esta postura se le llama la postura del carrito de la compra. Y pues en caso de que veamos que es grave, vamos a tener pues una pérdida del control pues, vesical o rectal. Y entre los factores que nos van a hacer sospecharlos, pues va a ser que el paciente pues no se siente bien estando de pie, como al bajar las escaleras, y entre las cosas que pues le van a aliviar, va a ser que pues descanse, esté en reposo, que se siente y que flexione. Por esto pues tiene esta marcha pues característica. Además puede tener pues parestesias. ¿Le puedes dar? No pues eso. No. Bueno, ¿cómo es? Pues es que no les puse una imagen porque pues nada más era el tratamiento, ¿no? Pero pues tal cual vamos a necesitar dos métodos para poderla pues diagnosticar. Ya sea pues una radiografía simple, que esa va a ser como de cajón, esa la necesitamos pedir. Y en caso de que pidamos pues una TAC o pues una resonancia. Y pues en posiciones dinámicas podríamos ya sospecharlo. En la radiografía pues vamos a visualizar pues los cambios óseos que son pues de la edad. En la TAC podemos pues ya sabemos ver los huesos, los ligamentos y pues la resonancia suele ser más para pues tejidos blandos, ¿no? Vamos a tener que el tratamiento se va a dividir, pues, como todos, en un intervencionista y intervencionista. El no intervencionista va a ser, pues, la analgesia, relajantes musculares, inyecciones de esteroides epidurales, que aquí les puse una imagen. Y, pues, ahí se ve cómo le están insertando, pues, la aguja. Fisioterapia, entrenamiento, pues, postural, ergonómico. En algunas ocasiones requieren una ortesis, que es
esta que está en el lado derecho, y ejercicios de estabilización. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Y la manera en la que nosotros lo vamos a abordar va a ser esta, en 3 pasos. En un primer escalón nosotros vamos a dar pues analgésicos como pues el paracetamol, algún AINE. El paracetamol también se puede dar en conjunto con la codeína o el tramadol. Y pues aquí les puse las dosis. Le vamos a recetar que vaya pues con el fisioterapeuta pues a los ejercicios de fortalecimiento, de estiramiento, y esto va a ser de 2 a 4 semanas. En caso de que pues no tengamos hasta ahí todavía un resultado el que deseamos, nos vamos a ir al siguiente paso, que va a ser el paso 2. En vamos a poner analgésicos de mediana a alta potencia, y podemos aquí llevar inyección de corticosteroides, epidurales lumbares, que esta pues nos va a servir más pues para la estenosis del foramen. Y pues vamos a dar igual terapia física, igual de 2 a 4 semanas. Y si hasta este momento todavía tenemos pues un resultado positivo, ya nos vamos a ir a la cirugía, que va a ser de descompresión. Y pues aquí están las dosis que le vamos a dar al paciente. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como nos va a dar pues síntomas muy inespecíficos, entre algunos ejercicios que se pueden hacer, ahora sí están los de Williams, que tal cual son para pues la lumbalgia, que tal cual pues es un síntoma, sí, un síntoma, no un diagnóstico. Y en las intervencionistas pues está la inyección epidural de esteroides que acabamos de ver. También se puede hacer un bloqueo selectivo de raíces nerviosas. Se puede poner un dispositivo interespinoso. Y esto con el objetivo pues de reducir la compresión del disco. También se puede hacer un procedimiento de descompresión pues lumbar de manera poco invasiva, así como una terapia intratracal, esto por fractura de descompresión, y pues lo que vimos hace ratito, la estimulación de la médula espinal, que esta pues nos va a ayudar en caso de que pues ya se haya cronificado, así como otras como estimulación del ganglio radicular posterior, en caso de que pues sea central, la estenosis y los electrodos planos. Pues ya es todo. Continuando con el tema, voy a mencionar la coxartrosis, que es el subtipo de artrosis que junto con la gonartrosis va a producir una mayor discapacidad funcional. Fisiopatológicamente, se trata de un proceso caracterizado por un desequilibrio entre la degradación y la reparación del cartílago, el hueso subcondral y de la membrana sinovial. Aquí se van a producir fenómenos de destrucción tisular y una reparación anormal. La que sigue, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que la edad, a mayor edad, mayor riesgo de padecerla, el sexo femenino, la obesidad, la ausencia de osteoporosis, porque una alta masa ósea se asocia con el incremento del riesgo de coxartrosis, la ocupación diaria, pasar mucho tiempo de pie o la realización de deportes, el traumatismo previo, como una dislocación de la cadera, predisponen a padecerlo, la genética, ya que se ha asociado factores genéticos en estudios de gemelos, y también acromegalia y enfermedad por depósitos de cristales de calcio. La que sigue, por favor.
En cuanto a los criterios diagnósticos, según el Colegio Americano de Reumatología, se va a realizar con ciertos parámetros como la sedimentación, la velocidad de sedimentación globular, los osteofitos y el pinzamiento articular radiológico. De manera muy general, los síntomas que pueden aparecer son dolor en el pliegue inguinal que se puede irradiar a la cara anterior del muslo y a la rodilla, y también puede haber una sensación de un dolor muscular. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento de la coxartrosis, bueno, pues el objetivo del tratamiento va a ser controlar el dolor, minimizar la incapacidad y mejorar la calidad de vida, así como educar a los pacientes en su papel en el manejo de la enfermedad. El manejo de cada paciente, como siempre, debe ser individualizado dependiendo de las expectativas y las actividades que lleve a cabo. En cuanto al tratamiento, tenemos dos parámetros, el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. En cuanto al no farmacológico, pues es muy importante asociarlo con, bueno, este va a consistir en programas de ejercicios dirigidos para esta patología, es decir, va a haber un ajuste de peso para la talla y la edad del paciente, así como programas educativos para su vida cotidiana. Este tratamiento generalmente se va a empezar antes que el farmacológico y pues su efectividad va a depender de qué tanto apego tenga el paciente. Además, se utiliza para disminuir la necesidad de utilizar fármacos y por lo tanto, pues sus posibles efectos secundarios. En cuanto al tratamiento ortopédico, se utiliza, bueno, hay que evitar la marcha y estar de pie de forma prolongada, así como la carga de objetos pesados. También, pues, como les mencionaba, la reducción de peso. También se utilizan movilizaciones como la kinesiterapia, la bicicleta o nadar, que están destinados a mantener una buena función articular que flexibilice el aparato capsuloligamentoso. Pueden evitarse el establecimiento de posiciones anómalas y en especial estar en flexión de la cadera mediante sesiones diarias de posturas boca abajo. También bueno, la bibliografía mencionaba que se utilizan curas termales para aliviar el dolor, ya que tiene propiedades analgésicas y miorrelajantes que pueden resultar útiles en estos pacientes. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento farmacológico, este tipo de tratamiento tiene indicación en pacientes con una enfermedad sintomática y que no han respondido de forma adecuada al tratamiento no farmacológico. No se utiliza en los periodos asintomáticos, dado que no ha demostrado que su uso mejore el pronóstico de la enfermedad. Y bueno, en esto vamos a dividir tanto el tratamiento en dos grupos, el tratamiento inicial y el tratamiento de pacientes que han fallado a este tratamiento. Las estrategias de manejo bueno, que les voy a mencionar están avaladas por el Colegio Americano de Reumatología y la Sociedad Internacional para la Investigación de la Artrosis. En primera instancia tenemos al paracetamol, que es el tratamiento inicial en pacientes sin signos de inflamación asociados. Se inicia con dosis a demanda, es decir, según el dolor del paciente, y en dado caso que no sea suficiente, se pauta una dosis regular de cada 6 a 8 horas. La dosificación más frecuente es de 1 gramo cada 8 horas o 650 miligramos cada 6 horas. Se recomienda tener en cuenta las comorbilidades de los pacientes en los que se va a prescribir dicho tratamiento a largo plazo, debido pues a los efectos secundarios que hemos visto. La que sigue, por favor. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, estos se van a utilizar en pacientes con respuesta insuficiente al paracetamol o en los que se presentan signos inflamatorios como dolor nocturno o rigidez matutina. Se pueden utilizar en lugar del paracetamol o en asociación con, dependiendo del grado de afectación. Se utiliza, al igual que el paracetamol, a la dosificación a demanda a dosis bajas para evitar los efectos secundarios. En caso de necesidad, se puede cambiar una pauta regular e ir aumentando la dosis hasta la dosis máxima recomendada si las comorbilidades del paciente lo permiten. Se recomienda utilizar durante periodos de tiempo lo más cortos posibles para controlar los síntomas. Entre los medicamentos utilizados tenemos al naproxeno y el naproxeno sódico. Aquí les dejo la posología de 250 a 500 miligramos cada 12 horas. El ibuprofeno,
la indometacina, el diclofenaco, los AINES tipo Coxib, como el celecoxib y heterocoxib, y los tipo Oxicam, que son meloxicam y peroxicam. El tipo de AINE utilizado en cada paciente va a depender de su perfil de seguridad. No existe ninguna evidencia sobre un AINE más eficaz que otro en el caso de coxartrosis, y son fármacos que, como sabemos, se pueden asociar a importantes efectos secundarios gastrointestinales, cardiovasculares y renales. Como notas importantes a resaltar que encontré en la investigación, pues en pacientes con elevado riesgo gastrointestinal se recomienda el uso de AINES tipo Coxib, y estos han demostrado ser igual de efectivos que los AINES clásicos. En pacientes con elevado riesgo cardiovascular, el naproxeno se considera el que mejor perfil de seguridad cardiovascular tiene, y pues siempre hay que recordar que los AINES pueden presentar múltiples interacciones medicamentosas, como con antihipertensivos, antidepresivos, warfarina y otros. El que sigue, por favor. En cuanto a los opioides, este tipo de fármacos se van a utilizar en pacientes que hayan fracasado en los medicamentos previos y sigan con un mal control del dolor, sobre todo en pacientes que no tienen la indicación de cirugía. Generalmente se trata de pacientes mayores, por lo que hay que tener en cuenta sus múltiples comorbilidades y los efectos secundarios que pueden producir este tipo de fármacos. Además, pues hay que tener en cuenta la función hepática y renal por si precisan un ajuste de dosis. Entre ellos tenemos la codeína, el tramadol hidrocloruro, los parches de fentanilo y los parches de buprenorfina con sus correspondientes dosis. La que sigue, por favor. Y bueno, algo que... Doctora, ¿me puede regresar? Sí. ¿Le pueden regresar, por favor? ¿Alguien que nos pueda decir lo raro de esta, o extraño de esta tablita? Le faltó la cena. Sí. Te faltó la C en los miligramos hora, no son miligramos, son microgramos, ¿sale? Entonces, si te pones a sacar la dosis en un paciente de 70 kilos para 35 miligramos hora, pues lo vas a mandar con San Pedro. Ok, perdón, doctora. Lo corrijo y... ¿Podemos continuar, por favor? Y bueno, algo que encontré son los fármacos modificadores de síntomas de acción lenta, que son un grupo de fármacos con mucha controversia sobre su uso. Actualmente no se describen en las guías de práctica clínica, pero pues sí los menciona la bibliografía como atenuantes del dolor, bueno, sí, que ayudan a mejorar los síntomas dolorosos. Entre ellos tenemos a la colchicina, que se puede utilizar en pacientes que presentan episodios frecuentes de fase inflamatoria de la artrosis y que tienen una escasa respuesta a los AINES o a las infiltraciones con glucocorticoides. Se usa generalmente una duración de tratamiento de entre 3 a 6 meses con una posterior evaluación, y en caso de que el paciente tras retirar este medicamento siga presentando nuevos brotes inflamatorios, se puede valorar utilizar dicho tratamiento de una forma más prolongada. La dosis recomendada es de 0.5 miligramos al día en dosis única. En cuanto a un tratamiento locorregional, tenemos a la capsaicina y AINES tópicos, que hay estudios que avalan su utilización en pacientes con artrosis de manos y rodilla, pero ha estado poco evidenciado en artrosis de cadera.
Solo se podrían utilizar en caso de que exista un cuadro de trochanteritis asociado a la coxartrosis. En cuanto a los glucocorticoides intraarticulares, este tipo de medicación se utiliza en pacientes como alternativa al paracetamol o a los AINES orales, en pacientes con intolerancia o contraindicación. También se utiliza en pacientes con alto riesgo para la toma de AINES, es decir, pacientes en edad avanzada. Tras la primera infiltración, se valora su eficacia y en caso de buena respuesta se puede repetir dicho tratamiento cada 3 meses en caso de una recaída. La mejoría con dicho tratamiento no se mantiene habitualmente pasado el primer año del mismo y la medicación habitualmente utilizada es el acetónido de triamcinolona y el acetato de betametasona. Y tenemos también al ácido hialurónico, que es un polisacárido que forma un componente natural del cartílago y juega un papel en la viscosidad del líquido sinovial. En una reciente revisión que encontré sobre el uso de ácido hialurónico, se tiene que su uso en forma de infiltraciones locales disminuye el dolor de forma significativa. No obstante, no pueden precisar cuál de los preparados que existen en el mercado ofrece un efecto más duradero, dado que los estudios no eran comparables entre sí. Pero pues aquí les dejo los medicamentos que se utilizan. La que sigue, por favor. Y bueno, eso es en cuanto a coxartrosis. El siguiente tema a tratar es la cefalea del suboccipital de Arnold. La neuralgia occipital o cefalea de Arnold es una enfermedad frecuente debido a la afectación del nervio occipital mayor o nervio de Arnold, de donde proviene su nombre, en cualquier zona de su extensión, siendo la más afectada la que abarca su paso a través del trapecio. Nace en las raíces de C2 y recibe fibras de C3, generando estas últimas ramos posteriores y anteriores. Los anteriores contribuyen a la formación del plexo cervical y los posteriores a las fibras nerviosas. Los anteriores van a contribuir a la formación del plexo cervical y los posteriores a las fibras nerviosas que generan el nervio de Arnold. Se forma así un nervio que se dirige posterocraneal, pasando a través del músculo trapecio, haciéndose superficial al atravesarlo para llegar al plano subcutáneo en el punto de Arnold. Este se sitúa a 2 centímetros laterocaudal de la protuberancia occipital externa, donde se encuentra meridial a la arteria occipital, la cual va a ser la principal referencia anatómica. En cuanto a las causas de la cefalea occipital, tenemos el traumatismo, como por ejemplo el latigazo cervical que explicábamos hace unos momentos, la contusión occipital, la compresión vertebral, el herpes zóster, la gota. También puede ser causado a enfermedades metabólicas como diabetes mellitus. También puede ser debido a una inflamación vascular. De acuerdo a los criterios para diagnosticar este tipo de cefalea, se tiene que el primero es el dolor que se siente en la distribución de los nervios occipital mayor y menor. El dolor debe ser de tipo punzante. El nervio afectado es sensible a la palpación y el cuadro clínico va a ceder temporalmente con un bloqueo gracias a un anestésico local del nervio afectado. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, como les mencionaba, este dolor de características punzantes suele presentarse acompañado de parestesias o disminución de la sensibilidad en esa zona y de dolor a la presión cerca de la línea local, donde los nervios se van a hacer más superficiales. Con mucha frecuencia se encuentra en personas que también se aquejan de cefalea de tensión muscular o migraña crónica. El tratamiento se escalona en varios pasos, donde el primero va a ser una asociación de carbamazepina, un AINE, masaje y fisioterapia sobre la musculatura cerviconucal. Si lo anterior llegara a fracasar, se utiliza la infiltración del nervio con una solución de 1 mililitro de lidocaína al 2% y 1 mililitro con 6 miligramos de betametasona o un esteroide similar que sirve también además de prueba diagnóstica en caso de duda. Y si todo esto falla, se utiliza una infiltración con toxina botulínica. Y por último, tenemos la estimulación transcutánea o mediante electrodos implantados que también pueden ayudar a aliviar el dolor. La que sigue, por favor. En cuanto a la mejoría de los síntomas, la bibliografía mencionaba que la infiltración es con el que
mejor los pacientes llegan a aliviar este dolor, donde se utiliza, como les mencionaba, la lidocaína, la bupivacaína y 1 mililitro de glucocorticoide, como dexametasona o betametasona. Este se va a inyectar en una solución y se va a puncionar en el sitio de más dolor en dirección a la protuberancia occipital externa, y al contacto con el hueso se instila el mililitro de la solución. Se retira parcialmente y se va a redirigir hacia el centro, instalando otro mililitro, y luego se retira la aguja, angulándose hacia afuera, donde se instila el resto. Posteriormente se realiza un masaje en la zona para que la solución se difunda de forma adecuada y se realiza una cura de la zona. Es aconsejable dejar al paciente durante unos 10 minutos en la consulta posteriormente al proceso, debido a la posibilidad de alergias no conocidas o una reacción vasovagal tras el procedimiento. La que sigue, por favor. Y bueno, algo que encontré es que, bueno, se utiliza neuroestimulación subcutánea periférica, que se implanta en los nervios occipitales para su tratamiento. Estos electrodos son colocados por vía percutánea a nivel subcutáneo y son posicionados de forma parasagital al curso de los nervios occipitales a la altura de C1. Y parece ser una terapia prometedora con alivio del dolor a largo plazo entre 80 y 100% de los pacientes, mediante un abordaje mínimamente invasivo y sin complicaciones reportadas aún. Sin embargo, pues aún sigue en investigación, y lo que más se recomienda es la infiltración. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con los síndromes neuropáticos. La que sigue, por favor. Ok, nada más aquí tiempo. ¿Sí? Ya son las 9, yo creo que síndromes neuropáticos lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero sí me gustaría que menos más les voy a preguntar, espérenme, así les queda más claro. Participantes. Ok, les voy a preguntar al azar para ver si les quedó claro.